Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. Ya saben que me encanta traerles las últimas noticias, chismes y novedades del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras celebridades turcas favoritas. Y hoy el tema que nos ocupa es, bueno, digamos que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, y a una pequeña emergencia de salud. Sí, como ya habrán adivinado por el título del vídeo, hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir, la guapísima y talentosísima actriz que nos ha robado el corazón en novelas como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Anfara. Resulta que Demet, nuestra querida Demet, ha pasado por un momento delicado de salud que, al parecer, generó bastante revuelo en un hospital. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿De qué se enfermó? ¿Cómo está ahora? ¿Y qué fue todo ese caos del que hablan los titulares? Pues bien, prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Les prometo que les voy a contar todos los detalles que he podido recopilar, así que pónganse cómodos, tomen su cafecito turco y acompáñenme en este nuevo vídeo. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan enterándose de las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí, y me anima a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué le pasó a Demet Özdemir? Bueno, según la información que he podido reunir de diferentes fuentes turcas, Demet contrajo una fuerte gripe. Sí, una gripe. Sé que suena sencillo, pero parece que fue una gripe particularmente agresiva que la dejó bastante debilitada. Aparentemente los síntomas eran bastante fuertes: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares generalizados, fatiga extrema, y por supuesto, la clásica tos y congestión nasal. En resumen, un cuadro gripal bastante común, pero que en el caso de Demet, la obligó a buscar atención médica. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone un poco más interesante y donde empieza a aparecer esa palabra, caos, en los titulares. Según los informes, Demet acudió a un hospital privado en Estambul para recibir tratamiento. Y aquí, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles lo famosa que es Demet Özdemir en Turquía. Es una superestrella. Es una de las actrices más queridas y reconocidas del país, y su presencia en cualquier lugar público, especialmente en un hospital, inevitablemente atrae la atención. Imaginen la escena: Demet Özdemir, visiblemente enferma, llega al hospital. Inmediatamente el personal médico, los pacientes, los visitantes, todos empiezan a reconocerla. Se corre la voz rápidamente. Las enfermeras, los doctores, los demás pacientes, todos queriendo echar un vistazo, pedirle un autógrafo, tomarse una foto con ella, desearle una pronta recuperación. Todo esto, sumado a la situación de emergencia médica, comprensiblemente generó cierto revuelo, cierto caos, como mencionan los titulares. Ahora, quiero aclarar algo importante. No hay ninguna evidencia de que Demet haya exigido un trato especial o que haya causado problemas a los demás pacientes. Por lo que he podido averiguar, ella se comportó de manera educada y respetuosa en todo momento. El caos, al parecer, fue más bien una consecuencia inevitable de su fama y del interés que genera entre el público. Es difícil para una persona tan famosa pasar desapercibida, incluso cuando está enferma y solo busca ayuda médica. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, Demet fue atendida por los médicos, quienes le diagnosticaron una gripe fuerte y le recetaron el tratamiento adecuado. Se le recomendó reposo absoluto, medicamentos para aliviar los síntomas y una buena hidratación. Afortunadamente parece que Demet respondió bien al tratamiento y empezó a recuperarse rápidamente. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo está Demet ahora? Pues bien, las últimas noticias son bastante alentadoras. Según sus propias publicaciones en redes sociales, Demet se está recuperando satisfactoriamente. Ha agradecido a sus fans por los mensajes de apoyo y los buenos deseos, y ha asegurado que pronto estará de vuelta a su rutina normal. De hecho, hace poco publicó una historia en Instagram donde se la ve relajada en casa, tomando un té caliente y leyendo un libro. Así que, al parecer, lo peor ya pasó. Pero aquí viene otra parte interesante de la historia.
Algunos medios de comunicación turcos han especulado que la gripe de Demet podría haber afectado la grabación de su nueva serie, Anfara. Recordemos que Demet está protagonizando esta exitosa serie junto a Engin Akyurek, y que la serie está teniendo muy buena acogida por parte del público. Algunos rumores sugieren que la grabación de algunos capítulos tuvo que ser pospuesta debido a la enfermedad de Demet. Sin embargo, hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de la productora de la serie. Así que por ahora, esto sigue siendo solo un rumor. Pero si fuera cierto, sería comprensible que la salud de Demet haya afectado el cronograma de grabación. Después de todo, es la protagonista de la serie y su presencia es indispensable. En cualquier caso, lo más importante es que Demet se esté recuperando y que pronto pueda volver a su trabajo con energía renovada. Sus fans la extrañan mucho y están ansiosos por verla de nuevo en la pantalla. Y por supuesto, todos le deseamos una pronta y completa recuperación. Esta historia, aunque parezca simple, nos recuerda varias cosas importantes. Primero, que incluso las celebridades más famosas y exitosas son seres humanos y están sujetos a las mismas enfermedades y problemas de salud que todos nosotros. Segundo, que la fama puede ser un arma de doble filo. Si bien trae consigo muchos beneficios, también puede generar situaciones complicadas y difíciles de manejar, especialmente cuando se trata de temas de salud. Y tercero, que el apoyo y los buenos deseos de los fans pueden ser un gran aliento y una fuente de motivación para una persona que está pasando por un momento difícil. Así que, en resumen, Demet Özdemir contrajo una fuerte gripe que la obligó a buscar atención médica en un hospital de Estambul. Su presencia en el hospital generó cierto revuelo debido a su fama. Fue tratada por los médicos, se está recuperando satisfactoriamente y, según los rumores, su enfermedad podría haber afectado la grabación de su nueva serie. Pero lo más importante es que Demet esté bien y que pronto pueda volver a su vida normal. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado esta información interesante. Como siempre, he tratado de traerles los detalles más relevantes y precisos sobre este tema. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la situación de Demet Özdemir? ¿Creen que la fama puede ser un factor negativo en situaciones de salud? ¿Les gustaría que hablara más sobre la vida y la carrera de Demet en próximos vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Bien, agárrense que la cosa se pone más jugosa. Después de repasar lo básico y confirmar la información que ya teníamos, es hora de profundizar en los detalles y añadir un poco de, digamos, salsa turca a la historia. Porque admitámoslo, detrás de cada noticia sobre una celebridad, siempre hay matices, interpretaciones y, claro, algunos que otros chismes jugosos que vale la pena explorar. Primero, hablemos de la famosa gripe. Si bien suena a algo común y corriente, hay que entender el contexto. En Turquía, como en muchos otros lugares, la temporada de gripe puede ser brutal. Y cuando hablamos de una persona con una agenda tan apretada como la de Demet Özdemir, una simple gripe puede convertirse en una verdadera pesadilla. Imagínense tener que filmar escenas extenuantes, asistir a eventos promocionales, dar entrevistas, todo mientras uno se siente como si lo hubiera atropellado un camión. Imposible. Además, no hay que olvidar que Demet es una persona muy activa y dedicada a su trabajo. Se sabe que se entrega al máximo en cada proyecto, y que le gusta estar en plena forma para poder dar lo mejor de sí misma. Así que es muy probable que esta gripe la haya frustrado bastante, no solo por el malestar físico, sino también por la imposibilidad de cumplir con sus compromisos profesionales. Ahora volvamos al tema del caos en el hospital. Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Si bien ya aclaramos que Demet no causó problemas intencionalmente, hay que reconocer que su presencia en el hospital generó una situación excepcional.
Algunos testigos relataron que el hospital se convirtió en un verdadero hervidero, con fans intentando acercarse a Demet, personal médico pidiendo fotos y autógrafos, y periodistas intentando obtener alguna declaración. Un verdadero caos. Pero, ¿quién puede culparlos? Demet Özdemir es una figura pública muy querida y admirada en Turquía. Es una actriz talentosa, una persona carismática y una inspiración para muchas jóvenes. Así que es comprensible que la gente quiera mostrarle su apoyo y desearle una pronta recuperación. Sin embargo, también es importante recordar que un hospital es un lugar donde las personas buscan ayuda y atención médica, y que es fundamental respetar su privacidad y tranquilidad. En este sentido, algunos medios de comunicación turcos han criticado la actitud de algunos fans y periodistas, acusándolos de haber invadido la privacidad de Demet y de haber perturbado el funcionamiento normal del hospital. Otros, en cambio, han defendido el derecho de la gente a mostrar su cariño y admiración por su ídolo. Como siempre, hay diferentes puntos de vista y es difícil llegar a una conclusión definitiva. Lo que sí está claro es que esta situación puso de manifiesto una vez más el poder y la influencia de las celebridades en la sociedad turca. Demet Özdemir es mucho más que una simple actriz. Es un símbolo de éxito, belleza y talento, y su vida y sus decisiones son seguidas de cerca por millones de personas. Ahora pasemos a otro tema interesante, el impacto de la enfermedad de Demet en la grabación de Anfara. Como ya mencionamos, algunos rumores sugieren que la grabación de algunos capítulos tuvo que ser pospuesta debido a la enfermedad de la actriz. Si bien no hay una confirmación oficial, es muy probable que esto sea cierto. Anfara es una serie muy exigente que requiere un gran esfuerzo físico y mental por parte de los actores. Demet Özdemir interpreta el papel principal, y su presencia es fundamental para el desarrollo de la historia. Si ella no está en condiciones de trabajar, es lógico que la grabación tenga que ser interrumpida. Además, no hay que olvidar que las series turcas se caracterizan por tener un ritmo de producción muy acelerado. Se filman varios capítulos por semana, y los actores tienen que trabajar largas horas para cumplir con los plazos de entrega. En este contexto, cualquier interrupción puede generar retrasos y problemas de logística. Sin embargo, también es cierto que las productoras turcas suelen ser muy profesionales y flexibles, y que están preparadas para hacer frente a este tipo de imprevistos. Es muy probable que ya hayan tomado medidas para minimizar el impacto de la enfermedad de Demet en la grabación de Anfara, y que estén trabajando para recuperar el tiempo perdido. En cualquier caso, lo más importante es que Demet se recupere completamente y que pueda volver a su trabajo con energía renovada. Sus fans están ansiosos por verla de nuevo en la pantalla, y estoy segura de que ella también está deseando volver a interpretar a Farah y seguir cautivando al público con su talento y carisma. Y hablando de Farah, vale la pena recordar brevemente la trama de la serie. Anfara es un drama emocionante que cuenta la historia de una joven inmigrante que lucha por sobrevivir en un país extranjero. Demet Özdemir interpreta a Farah, una mujer fuerte y decidida que se enfrenta a numerosos obstáculos y desafíos. La serie ha tenido muy buena acogida por parte del público, y se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la temporada. La química entre Demet Özdemir y Engin Yurek, su compañero de reparto, es uno de los puntos fuertes de la serie. Ambos actores tienen una gran trayectoria y han demostrado su talento en numerosas ocasiones. Juntos crean una pareja explosiva que ha conquistado el corazón de los espectadores. En resumen, la enfermedad de Demet Özdemir ha generado una gran expectación y preocupación entre sus fans. Su presencia en un hospital generó cierto revuelo debido a su fama, y su enfermedad podría haber afectado la grabación de su nueva serie. Sin embargo, lo más importante es que Demet se está recuperando satisfactoriamente y que pronto podrá volver a su vida normal. Esta historia nos recuerda una vez más que las celebridades son seres humanos como nosotros, y que también están sujetos a las mismas enfermedades y problemas de salud. También nos muestra el poder y la influencia de la fama en la sociedad turca, y la importancia de respetar la privacidad y la tranquilidad de las personas, especialmente cuando están pasando por un momento difícil. Y por último, nos recuerda el talento y el carisma de Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado el corazón de millones de personas y que sigue siendo una de las figuras más queridas y admiradas de Turquía. Espero que hayan disfrutado de esta versión ampliada y detallada de la noticia. Como siempre, he tratado de traerles la información más precisa y relevante, y de añadir un poco de salsa turca para hacer la historia más interesante y entretenida. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la fama y sus consecuencias?
¿Creen que las celebridades tienen derecho a la privacidad, incluso cuando están en lugares públicos? ¿Les gustaría que hablara más sobre Amphara y la carrera de Demet Özdemir en próximos vídeos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.